Versículo 5 dice, ay de mí, después te predico las veces que se ha dicho ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre, y se describe él, siendo un hombre que es inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, dice que sus ojos, dice, mis ojos han visto al Rey, han visto a Jehová de los ejércitos. Este hombre se sentía completamente indigno, pero aquí es donde entra Papá Dios. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Aquí entra Papá Dios, que nos ama, y le dice a su hijo, ¿cuál es el problema? Él estaba presentando el problema. Su problema era el pecado. Su problema era la inmundicia que él sabía que tenía. Y le dice Papá Dios, ¿sabes qué? Ahorita mismo lo arreglamos. Fíjate, hermano, cuál fue la acción que sigue. Un carbón, carbón igual a fuego. Y este fuego, este carbón, toca los labios de este hombre. Y este carbón quita todo pecado e inmundicia. Hermano, fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Quieres fuego de Dios? ¿Quieres que Dios te quite tu pecado? ¿Quieres que Dios te quite la inmundicia en la que estás viviendo? ¿Quieres que Dios te quite esas áreas de tu vida que no has podido dejar? Si tú eres un mentiroso, vas a dejar de mentir. Si eres un ladrón, vas a dejar de robar. Si has sido parcial con Dios, esas áreas de tu vida, ¿quieres que Dios las resuelva? ¿Y quieres fuego? ¿Tú quieres fuego? Porque a través de la palabra podemos pedir que descienda el fuego de Dios a través de su Espíritu y agarre tu corazón y agarre tu vida, y va a haber un proceso. Es un proceso, hermano, que duele. Yo lo he estado pasando, hermano. Pero al final voy a encontrar la bendición de Dios. Dios te va a agarrar. La palabra de Dios dice que te va a agarrar y te va a meter al fuego. Te va a meter al fuego. Segundo, cuando estés en el fuego, va a crecer este fuego y te va a fundir como a la plata. Y después de que te funda como a la plata, te va a afinar como al oro. ¿Quieres fuego, hermano? ¿Quieres el fuego de Dios? Pídelo, pídelo, pídelo. Y Dios lo va a hacer a través de su Santo Espíritu. Ahora, cuando nos dice en el versículo 6 que uno de los serafines voló a donde estaba él, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Date cuenta, este serafín llevaba un carbón, no lo llevaba en la mano, porque este serafín no era capaz de poder sostener en su mano el fuego de Dios. Y por temor no se atrevió a agarrarlo con su mano, sino que agarra unas tenazas y agarra el carbón para llevarlo con Isaías. ¿Te das cuenta el temor a Dios? ¿Te das cuenta la enseñanza que encontramos aquí? Ahora, nos dice el versículo 7 que tocando con él sobre la boca de Isaías, dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después de esta acción, la vida de este hombre nunca volvió a ser igual. Ahora, quiero que recapacites, hermano, en el siguiente cuestionamiento que hace el Señor. ¿Y cuál es la respuesta que Isaías dice? Y en esta segunda entrega, hermano, te la voy a dejar esta pregunta ahí. Y quiero, hermano, que la analices. Analízala. Y cuando tengas una respuesta, te invito a que entres en la intimidad de tu casa, de tu habitación, te postres con tu rostro en tierra y le des una respuesta a Jehová de los ejércitos. Ya déjate, hermano, ya déjate
de vivir el temor a Dios de la manera equivocada? La respuesta de Isaías nos da una enseñanza tremenda. Isaías le contesta a Dios de una forma que a él le gusta. ¿Sabes qué le dice? Versículo 8 dice, este hombre, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Hermano, fíjate, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ve la respuesta de este varón, dice, entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Yo he sido enviado, hermano, a compartir contigo la palabra de Dios. No soy el mejor predicador, pero lo que sí estoy seguro, hermano, que soy un hijo suyo redimido por su sangre preciosa y poderosa, y lo que trato de hacer al compartir contigo la santa palabra es que tu vida sea llena de la luz de Cristo. Vive el temor y la reverencia a Jehová como nos lo marca Proverbios en sus primeros versículos. No se te olvide, hermano, el principio, hermano, amada hermana, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el principio. Teme a Dios, teme a Jehová de los ejércitos. Te dejo esta segunda parte, hermano, y después te compartiré las otras dos partes, la parte 3 y la conclusión. Espero que esto esté causando bendición en tu vida. Es el firme propósito que tenemos en este ministerio. Entonces, hermanos, es así como llegamos a una conclusión. En esta conclusión necesitamos ver cuál es el trasfondo de estos versículos y de esta enseñanza bíblica que encontramos ahí. Tal vez nos parece que el tema del temor a Dios tenga algo que ver con el tema del amor a Dios. Pero en realidad podemos decir que yo creo que sí. El amor de Dios requiere que el ser humano lo ame a Él antes que a nadie más. O sea, en el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento vemos una conexión de palabras. O sea, vemos la palabra temor a Dios, amor y confianza. Estos pudiésemos llegar a pensar que son sinónimos. Es más, son sinónimos, porque yo creo que nadie puede amar a Dios si no le tiene confianza, y aún menos si no le tiene temor a Él. Entonces, podemos decir que el verso 7 de Proverbios, pues es un principio bíblico que no podemos nosotros pasar por alto. El tema del temor a Dios es muy común en la Biblia, especialmente si tú te fijas los salmos, tú has leído los salmos y el libro de Proverbios, ahí te vas a encontrar mucho acerca del temor reverencial hacia Dios, que se le debe de temer al Señor. Y pues temer al Señor, como te había dicho, no es tenerle miedo. Volvemos nuevamente, o sea, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Y habíamos dicho que los necios pues desprecian esta sabiduría y esta instrucción. Debemos de entender que honrar es respetar, honrar es enaltecer. O sea, esto nos lleva a una reverencia que está llena de asombro y de honra porque estamos delante de quien tiene el futuro de nuestra vida en sus manos. A diario vemos la situación que estamos confrontando con el crimen aquí en la comarca lagunera. Y esta situación nos debe de llevar a tomar conciencia que la vida de todos nosotros está puesta en sus manos. Y eso es lo que nos debe hacer pensar en ese temor que debemos de tener con Dios. Ahora, la reverencia a Dios, ¿cómo es que la podríamos llegar a encontrar? Si tú te vas a Génesis, en el capítulo 28, los versos del 16 al 17, yo sé que tú lo has leído muchas veces, ¿no? Es cuando encontramos aquí a Jacob, cuando Dios se le aparece en Betel, ¿sí te acuerdas? Si no tienes ahorita por ahí a la mano una Biblia, anótalo. Génesis 28. Aquí encontramos a Jacob que va y se acuesta y empieza, y nos dice el versículo 12 que él sueña y ve una escalera que está apoyada en la tierra y el extremo tocaba en el cielo, y él dice aquí que había ángeles de Dios que subían y descendían por ella y que Jehová estaba en lo alto, ¿sí?
Y hay unas palabras que se desprenden por parte de Dios para Jacob. Pero lo importante aquí, fíjense, es algo maravilloso, hermanos. Dice en el versículo 16 que Jacob se despierta de su sueño y dice, no sé si tú te acuerdas lo que yo te comenté acerca de Isaías, ¿verdad? Fíjate lo que dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y el 17 dice, y tuve miedo y dije, cuán terrible es este lugar. Fíjate el temor, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ahora, si tú ves este contexto es muy importante, hermanos. Yo no sé si tú ya hayas despertado a través de este mensaje, hermano, y te des cuenta de que tu iglesia es donde Jehová está. A lo mejor no te habías dado cuenta. Y no te habías dado cuenta porque no habías experimentado el temor de Dios en tu vida o no habías entendido cómo era el temor de Dios en tu vida. Pero si tú ya lo descubriste, Jehová está en tu iglesia. Y voy más allá. Jehová está en la célula o en la misión que tú tienes en la casa. Jehová está en esa misión. Jehová está en esos planes. Jehová está en esas intenciones que tienes para trabajar en el Señor. A lo mejor tú no lo sabías, como Jacob, pero hoy, a través de la santa palabra de Dios, Él te lo está revelando. Ahora, si tú hablas y me vas a decir, híjole hermano, entonces estoy como Jacob y digo, cuán terrible es este lugar. Fíjate cómo Jacob no se quedó paralizado, Él no se quedó sin hacer nada. De antemano reacciona bajo el temor de Dios y dice, híjole, esto no es otra cosa que la casa de Dios. Y aparte, es la puerta del cielo. El día en que tú logres entender que nuestras iglesias, hermano, o que los ministerios de la iglesia, y que las misiones, y que todo lo que se lleva a cabo en la iglesia son la puerta del cielo, es decir, el medio mediante ese medio por el cual Dios puede llegar a hacer manifiesto su poder y su presencia a través del Espíritu Santo. El día en que tú entiendas esto, que tu iglesia, tu ministerio, la actividad que estás llevando a cabo es puerta del cielo, en ese momento te vas a levantar e inmediatamente vas a tomar lo que tienes. En este caso, fíjate, aquí tomó Jacob la piedra y que tenía de cabecera y la alzó por señal. Tú vas a empezar a levantar lo que tienes ahí a tu lado y lo vas a alzar por señal y vas a derramar aceite encima de ello. Es el momento en que si tú tienes una guitarra y esa guitarra se está llenando de polvo, tienes que levantar esa guitarra. Si hay unos estudios que están guardados en una carpeta, ahí haciéndose las hojas amarillas, tienes que sacarlos, ponerte con tu Biblia, orar y dar esta palabra a los hermanos. Si tú tienes un material ahí con el cual puedes llegar a trabajar con los niños, tienes que sacar el material y empezar a trabajar. Ahora, cuando saques la guitarra, cuando saques el piano, cuando saques el bajo, cuando saques el material de los niños, cuando saques esos estudios, cuando estés preparando los sermones, dice aquí que tú tienes que derramar aceite sobre ellos. Y el derramar aceite sobre ellos es que te tienes que poner a orar. Te tienes que poner delante de Dios por medio de la oración para que por medio de su Santo Espíritu llegue y se impregne todo esto del Santo Espíritu de Dios para que puedas causar bendición. Yo creo que ahora te está quedando más claro lo que es el temor a Dios. El temor a Dios es acción, no es pasividad, para nada es pasividad. Ahora, hay una situación muy importante aquí que yo también quiero que entiendas. Fíjate, en el capítulo de Éxodo es el 14, el versículo 13, nos habla que el pueblo de Israel vio las maravillas que Dios había hecho al sacarlos de Egipto. Vio las maravillas que Dios hizo para librarlos del ejército de Faraón que venía detrás de ellos. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Y esto los hizo que le temieran a Jehová, que le temieran a Dios. Y aparte que le temieran, que creyeran en Él. Éxodo 14:31 nos dice que cuando los israelitas vieron el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, nos dice que temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés.